No vemos ni uno bueno. Ya vimos en el capítulo 1 de Romanos, ¿verdad? Donde Pablo nos llevó a todos a la corte. Todo el mundo quedó bajo condenación por el pecado, porque todos hemos rompido la ley, ¿verdad? Les preguntaba la semana pasada, ¿cuántos han guardado los 10 mandamientos? Ninguno, ¿verdad? Hay gente cuando uno trata de hablar del evangelio y dicen, bueno, yo no conozco la Biblia, pero perdón, yo me guío por los 10 mandamientos. Chiquito, pues ya estás eliminado. Y ahora sí que estás condenado. Te sacaron tarjeta roja y como no querías te sacaron arrastrando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si por el pecado somos condenados, todos somos eliminados, todos hemos roto los mandamientos. Si no todos, la mayoría. Entonces todos quedamos eliminados. Es lo que hizo en el capítulo 1, que todo el mundo gentil está condenado. Capítulo 2, los religiosos o religionistas. Esos que dicen, es que yo soy una buena persona. Yo no voy a la iglesia porque yo no creo en la iglesia. Yo y Dios tenemos un tratado, como un contrato. Él y yo sabemos cómo estamos. ¿De veras entonces quiere decir que Dios contradice su palabra? Tú no vas a la iglesia porque dices yo no creo en la iglesia. Pero si en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, ¿qué quiere decir? Que no dejar de ir a la iglesia, congregarnos para alabar y exaltar y glorificar al Señor y estudiar su palabra, ¿verdad? Entonces, los religionistas o religiosos quedaron también condenados. Y luego trata con los judíos, decían, es que nosotros somos hijos de Abraham. Tenemos el sello de la circuncisión y tenemos todas las leyes, y le dice, de acuerdo a la ley, ustedes están condenados también. Están condenados también. Y Pablo entonces llega al capítulo 3 y sigue condenando a todo mundo hasta el versículo 20. Y leamos el versículo 20 todos juntos. 3:20 para que veamos lo que nos dice. Miren, eso es lo que le dice a todos los que están ante él. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es leyendo la Biblia que sabemos que somos pecadores, ¿verdad? La Biblia es un espejo que nos refleja, nos enseña lo que somos. Les decía la semana pasada, ¿verdad? Cuando vamos en la mañana al espejo y veo que todas las hermanas se vieron en el espejo ahora porque vienen bien guapas y los hombres muy guapazos, ¿verdad? Quiere decir que pasaron tiempo viéndose en el espejo, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron con el espejo? No se limpiaron con el espejo, ¿verdad? Simplemente el espejo enseña lo que hay. Y dice uno, caramba, esta cara necesita mucho trabajo. Sale tarde, ¿verdad? Alguien dijo, ¿es malo para las mujeres pintarse? Porque han oído que en iglesias no permiten que las mujeres se pinten, ¿verdad? Bueno, como dijo un pastor, dijo, si la casa necesita pintarse, hay que pintarla, ¿verdad? Si la casa necesita pintura, hay que pintarla, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hacen. Pero, como vemos, la Biblia es un espejo espiritual que nos enseña la palabra de Dios, qué tan cortos quedamos de la ley perfecta de Dios, que no la cumplimos, que no somos fieles a Dios. Es lo que la Biblia nos enseña, que hemos quedado muy cortos de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, es lo que vimos en el capítulo 3, en el versículo 10, donde dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué pasó con los santurrones? Eliminados. Y luego va a describir más cómo están su cuerpo espiritualmente hablando,
como si fuera el físico, dice, sepulcro abierto a su garganta. Con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Quiere decir que quedamos completamente eliminados, ¿verdad? Ahora, pero ¿saben qué? Las malas noticias nos dio primero, ¿verdad? Primero nos dio las malas noticias de qué mal estamos por nuestros pecados. Pero gracias sean dadas a Dios que hay otro lado en la moneda, ¿verdad? Hay otro lado donde la gracia de Dios, pero miren ahora en el versículo 21, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, esto cambia completamente el destino de la humanidad. Esto ha cambiado el destino de ustedes, mi camino y de todos aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿qué quiere decir? Que aparte de la ley es que hay dos leyes. La ley del Antiguo Testamento, que todo mundo rompió. Ahora hay la ley de la gracia, donde a través de la gracia Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, para que Él sea el justificador de todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios puso el estándar, ¿verdad? Dijo, toda alma que pecare morirá. ¿Cuántos pecaron? Todos. Entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos muertos espiritualmente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora Dios tiene un problema. Dios puso una ley donde dice que todo mundo debe de obedecer, pero todo hombre la rompió. Entonces, ¿qué va a hacer Dios ahora? Porque Dios es un Dios justo, no puede romper su propia ley. Pero también es un Dios de amor, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a la salvación. Dios tiene la solución. ¿Saben cuál es la solución? Cristo. Amén. La cruz, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Esa es la solución que Dios planeó desde antes de la creación del mundo, que Dios iba a crear al hombre, el hombre iba a desobedecer, el hombre se iba a rebelar contra Dios, iba a morir por sus pecados, y Satanás dijo, los tengo a todos en la bolsa, ni uno se me escapa porque todos son pecadores. No contaba con la astucia de Dios, ¿verdad? Porque Dios planeó que iba a enviar a su Hijo, porque dice que desde Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que el mundo fuera creado, Dios ya había planeado en su inmensa sabiduría y amor que iba a enviar a su Hijo a cumplir la ley perfecta que nadie pudo cumplir. Él la iba a cumplir por nosotros. Como nosotros no podemos, Él envió a alguien que sí podía, a su Hijo, a morir en nuestro lugar. Por eso dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? La justicia de Dios se manifestó, testificada por la ley y por los profetas. Todo desde Génesis hasta Malaquías estaba la ley de Dios. El alma que pecare morirá. El alma que pecare morirá. Entonces todos estábamos muertos, pero Dios tenía la solución. Miren el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta es la segunda parte de la moneda, ¿verdad? Es lo que le llamamos la justificación. ¿Qué quiere decir justificación? ¿Cómo puede Dios justificar a los pecadores? Puesto que son rebeldes. Dios tiene que romper su ley que puso. Su ley es perfecta y santa, ¿verdad? Dios no puede romper su ley porque Dios sería un transgresor de la ley. Entonces lo que hace, ¿cómo puede declarar al pecador justo? Nos digo, esa es la pregunta, y la respuesta es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo. Y miren, voy a llevarlos por unos versículos del Antiguo Testamento donde Dios habla que el pecador no puede ser justificado. Vamos comenzando en Deuteronomio 25:1. Deuteronomio 25:1. Si gustan escuchar o leerme, dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal, los llevan a corte,
para que los jueces los juzguen. Miren, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Condenarán al culpable. Pongan atención porque luego vamos a ver otros más donde habla de lo mismo. Ahora en Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío, o sea el que perdona al impío, al malo, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que perdona al criminal y el que condena al inocente, ambos jueces son una abominación a Dios. Y luego en Isaías 5:23 dice: los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Es un poco confusa. Déjenme ahora leérselas de la Nueva Versión Internacional. De los que por soborno absuelven al culpable. ¿Saben lo que es soborno, verdad? Como decimos en México, mordida. ¿Ok? Déjenme traducirlo un poquito al vernacular como hablamos. De los que absuelven por mordida al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Son una abominación a Dios también, ¿verdad? Entonces Dios tenía ese problema. ¿Cómo va a poder perdonar si su palabra dice que deben de ser juzgados? Tenía Dios que tener un segundo plan, ¿verdad? Como les digo, ese es Jesús viniendo a la cruz. Ahora miremos, ahora vamos a ir a ver el otro lado, el reverso de la moneda, donde nos enseña lo que Cristo hizo por nosotros. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Gálatas 4:4. Y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, quiere decir, Dios había predestinado millones, billones, no sé cuántos años atrás de la eternidad, que Cristo un día iba a venir. Entonces dice aquí: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Envió a su Hijo y vino bajo la ley, y recuerda lo que el Señor hizo: cumplió toda la ley perfectamente por nosotros, para que Dios pudiera a nosotros ahora adoptarnos como hijos. ¿No es maravilloso? Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Ahora en Efesios 1:7, Efesios 1:7, miren lo que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos el perdón, ¿verdad? Perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué tan rico es Dios? Su gracia, enviar a su Hijo a morir por sus enemigos, por pecadores. Dios el Padre envió a su Hijo a morir por los criminales. Y cuando Jesús estaba, recuerdan, en la cruz, ¿qué es lo que pidió? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dijo: perdona a los padres, son tan brutos. En otras palabras, son tan ignorantes, son tan crueles, son tan salvajes, que lo van a matar. Padre, que me están crucificando, que me están matando realmente. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabían que estaban crucificando al Hijo de Dios. Al mismo Dios estaban ellos crucificando. Dios permitió que lo crucificaran. Ahora en Colosenses 1:14 dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Uno más. Primera de Timoteo 2:6 dice la palabra de Dios: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Dios se entregó para rescatarnos a todos, hermanos, para rescatarnos de nuestros pecados. Y el último, en Hebreos 9:12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Pongan mucha atención, les voy a explicar lo que significa esto. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Déjenme explicarle lo que significa esto. Los judíos, el sumo sacerdote en Israel, el día de Yom Kippur, el día de la propiciación, ¿qué quiere decir eso? Es una palabrota de $25, ¿verdad? Propiciación. Quiere decir cuando él iba a hacer un sacrificio para que Dios cubriera los pecados del pueblo. Lo que hacían, llevaban 2 machos cabríos, lo que acaba de decir aquí, ¿verdad? Llevaban 2 chivos, por decir. A uno lo degollaban y la sangre la usaban para rociar el propiciatorio, o sea, la tapa del arca, hecha cubierta de oro, donde estaban las leyes que Dios le dio a Moisés. Fíjense lo que significa. Dentro del arca están las leyes, ¿verdad? El pueblo ha roto todas las leyes, son culpables de las leyes que están escritas ahí. El sacerdote rociaba la sangre y eso cubría, por decir, por 1 año, los pecados del pueblo. A la otra cabra, el sacerdote ponía su mano sobre la cabeza de la cabra o del chivo, confesaba todos los pecados del pueblo, en otras palabras, se los ponía a la cabra y la llevaban al desierto a que se fuera y se perdiera, significando que los pecados del pueblo se habían ido lejos. Dice la Biblia creo que es el Salmo 103, dice que Él ha puesto nuestros pecados más lejos del oriente y al occidente. Sabemos que el oriente y el occidente nunca se juntan. El norte y el sur sí. Si uno va del norte al sur, si uno va del norte al sur, llega al sur. Si va del sur al norte, llega al norte. Si va del oriente, o sea, del este, nunca llega, porque sigue yendo siempre en la misma dirección y nunca llega al oeste. Lo que quiere decir que nuestros pecados están tan lejos del este como del oeste, o sea, nunca se alcanzan. Dios cubrió todos nuestros pecados. Permítanme explicarlo mejor de esta manera. Nuestros pecados estaban cubiertos, por decir en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dicen, hey, yo no soy tan viejo, ¿verdad? Me veré un poco viejo, pero no llego a tanto, ¿verdad? Todo el pueblo judío y toda la humanidad, los pecados, o sea, del pueblo judío se estaban cubriendo con la sangre del Cordero en cuenta para el futuro cuando Cristo iba a venir a pagar por nuestros pecados. ¿Recuerdan lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús caminando por la orilla del lago de Nazaret o Tiberíades? Dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. La sangre de corderos, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de corderos, sino por su propia sangre entró una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que es la redención. Él vino, lo que significa también la palabra redención, significa rescatar, comprar de la esclavitud, comprarnos o librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Eso vino a ser el Señor Jesús, a limpiarnos de todos nuestros pecados. En 1 Corintios 1:30 nos dice la palabra. En otro lado. 1 Corintios 1:30 les dije, ¿verdad? Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención. Hemos sido perdonados y miren lo que hizo Cristo por nosotros. Él es sabiduría, justificación, santificación y redención. Y redención. Todo hizo eso por nosotros el Señor Jesús. Bueno, continuemos. Vamos ahora al versículo 22, ¿verdad? Donde estábamos en capítulo 3. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Todos somos pecadores. Todos estamos, quiere decir, destituidos, o sea que no tenemos nada de méritos, no podemos recibir la gracia de Dios porque somos pecadores, ¿verdad? Estamos bajo pecado, bajo la condena del pecado y agarrados y poseídos por el demonio porque nacimos bajo pecado. Pero Cristo, ¿qué es lo que hizo? Él pagó por todos. Él pagó por todos nuestros pecados, por cuanto todos los están destituidos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren ahora el versículo 24. Siendo justificados. Justificados. ¿Qué quiere decir ser justificado? Hay una diferencia entre ser perdonado y ser justificado. La palabra perdonado tiene un significado negativo. Porque si me perdonan es porque hice algo malo, ¿verdad? Por eso recibo perdón, porque hice algo malo. Sin embargo, la justificación es por gracia. Es como si nunca hubiera cometido yo ese pecado. Y por eso Dios, en lugar de perdonarme, es positivo, porque ahora me da algo que yo no tenía. Me da su perdón, me da su gracia, me da su misericordia. No, en su misericordia no me da lo que merezco. ¿Qué merezco? El infierno. Pero en su gracia me da lo que no merezco. En la justicia me da su gracia, me da el cielo, me da el perdón de mis pecados. No me castiga por lo que hice. Al contrario, me bendice por lo que no hice. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por mis pecados. Él es el que hizo todo por nosotros. Nosotros no podíamos, ¿verdad? Créanme que si yo pudiera, estaría de alto. Como Miguel, guapazo, joven, qué sé yo, me ponía un pelo chino, ojos azules o verdes. Si pudiera. Pero ¿saben qué? No puedo. De la misma manera, espiritualmente, no puedo quitarme la naturaleza pecadora que tengo, porque así nací. Son mis genes. Es mi DNA, como dicen por acá, ¿verdad? Salud. Los genes que tengo espiritualmente, nací bajo pecado, bajo condenación. Entonces no puedo hacer nada, ¿verdad? No puedo absolutamente hacer nada. Dice la Biblia, puede el etíope cambiar su color, o sea que son morenitos, negritos, ¿verdad? O negros, para decirlo, es de piel oscura. Puede también el leopardo quitar sus rayas que tiene en su piel. No puede. Tal vez dice, quisiera parecer un oso polar, todo blanco. Ah, no, mejor mañana quiero parecerme una pantera, todo negro. No se pone de acuerdo, está todo pinto. No puede hacer nada. Así estamos nosotros también espiritualmente. No hay nada que podamos hacer para limpiarnos de nuestros pecados. Por eso Dios envió a su Hijo. Esa es la respuesta. La pregunta es, ¿qué puedo hacer? Nada. La respuesta de Dios es Cristo. Cristo que va a venir a este mundo a pagar nuestros pecados. Esa es la respuesta de Dios. La cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, donde Cristo pagó por todos nuestros pecados. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios.
¿Se dan cuenta la gracia de Dios? Que nos da lo que no merecemos y no nos da lo que merecíamos. Bendito sea Dios por su gran misericordia. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Ya nos enseñó qué culpables somos todos. Pero ahora, como vimos en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, porque Dios odia el pecado, porque es un Dios perfectamente santo y puro, pero ama al pecador. Entonces tenía ese problema. ¿Cómo puedo justificar al pecador que está condenado para enseñarle mi amor? A través de mi Hijo. Mi Hijo va, muere en la cruz en su lugar, paga por sus pecados y ahora los puedo perdonar. Y no solo perdonar, los puedo premiar por lo que mi Hijo hizo. Ahora sí les puedo enseñar todo mi amor, toda mi misericordia y toda mi gracia. Los voy a perdonar como si nunca hubieran pecado y me los voy a traer a casa. Amén. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Ese es el Dios que servimos. Por eso nos reunimos aquí a orar, a estudiar la palabra, a cantarle, a alabarlo, a glorificarlo, porque apreciamos, entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un Dios inmensamente santo, puro, justo y bueno también. Y en Cristo está la solución a todos nuestros problemas. Vamos adelante, dice pues, en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente, miren, y déjenme explicarles esto, gratuitamente, dice, ¿la gracia es barata? Bueno, la gracia para nosotros fue gratis, porque dice, justificados gratuitamente, pero ¿cuánto le costó al Padre? Le costó su propio Hijo. ¿Cuánto le costó al Hijo? Dar su vida por nosotros. Ser crucificado, blasfemado, escupido, le arrancaron la barba, lo desnudaron, lo humillaron. Todo lo que pudieron le hicieron. Todo por nosotros. A Él le costó muchísimo, ¿verdad? A nosotros no nos cuesta nada, ¿saben qué? Más que creer en Él. Y recibirlo como nuestro Salvador. Todas las religiones del mundo tratan de hacer algo para aplacar la ira de los dioses paganos. Toda religión. No hay excepción. Por eso hay mandas, por eso hay rosarios, por eso hay novenas, por eso ofrecen en otros países, sacrifican hasta sus hijos, ofrecen animales, ofrecen comida, le ofrecen comidas a los muertos, todo eso. ¿Saben por qué? Porque están tratando de ganar el perdón de Dios, aplacar la ira de Dios, pero no es por obras, es por gracia de Dios. La única no es religión, cristianismo no es religión, es una relación con Jesús. Pero si le llamamos una santa religión, es la única religión en el mundo donde el hombre no tiene que hacer nada de obras para ser perdonado. Porque Cristo lo hizo todo por nosotros. En toda otra religión nunca saben si hicieron suficiente o no. Nunca saben si sus pecados fueron perdonados. Ofrecen hasta, ¿recuerdan ustedes que conocen la historia? Por ejemplo, en México los aztecas ofrecían a doncellas, las aventaban a los pozos, esos cenotes, vestidas de blanco cuando todavía eran doncellas, y las arrojaban a los pozos a ahogarse como ofrenda para aplacar la ira de los dioses. Pero la diferencia entre esa religión y cristianismo es que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Porque nadie puede pagar por sus pecados. Imagínense llegar a hacer todas las mejores obras buenas que podamos. Morimos. Llegamos allá y digo, ya llegué. ¿Y tú quién eres? Pues soy Alfredo. ¿Sí? Yo conozco muchos Alfredos y ahí están abajo. Digo, pues yo era pastor. ¿Y eso qué? Pues hice muchas buenas obras, a ver. Ya, unas cuantas, chiquitas, poquitas. Pero tus pecados. Así, dice. Y las obras que hice,
casi la hiciste. Por poquito la haces. Si hagas una obra más, es más, si cruzas una viejita, ayudas a una viejita a cruzar la calle, con eso hubieras entrado. Pero ¿sabes qué? Abran la puerta. Vámonos para abajo. Imagínense llegar allá y no saber si la hizo uno o no. Pero ya no tenemos que tener ese temor. Cristo lo pagó todo. Amén. Cristo lo hizo todo. Él satisfizo, Él cumplió la ley de Dios y tú trajo satisfacción a Dios porque lo cumplió todo. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Ahora continuemos, versículo 26. Bueno, déjenme terminar el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, miren, por medio de la fe, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios tuvo mucha paciencia con la humanidad, pasando los pecados porque sabía que un día su Hijo iba a pagar por ellos. En el capítulo 5, versículo 15 dice, 5:15, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios, miren, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Adán nos vendió, Jesús nos compró. Amén. Hablando claro, ¿verdad? Adán nos vendió, Jesús nos compró. Pero le costó su vida poderlo hacer. En Hebreos 17, dice la palabra de Dios. Entonces dije, miren lo que dice el Señor Jesús. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito, miren, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué hizo? ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Yo siempre hago lo que el Padre me dice. Yo solo hablo lo que el Padre me da a hablar. Dijo, ¿quién de ustedes me acusó de pecado? Jesús nunca desobedeció al Padre, ni en su mente, ni en su corazón. Siempre hizo lo que le agradaba al Padre. Por eso dice, aquí vengo a hacer tu voluntad. Hasta el final lo cumplió. Colosenses 1:19 nos dice la Biblia. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud en Jesús. Después de que cumplió la ley, dice que agradó al Padre que en él habitase en Jesús toda la plenitud, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, miren, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz, que quiere decir que había enemistad entre nosotros y el Padre, porque nuestros delitos nos separaron de él, ¿verdad? Entonces la sangre de Jesús, a través de su sangre, trajo la reconciliación entre nosotros y Dios. Nosotros violamos su ley, Jesús vino y la cumplió por nosotros. Dio su vida en la cruz por nosotros. Versículo 26, vayamos al 26 ahora. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde? Ahora dice, miren lo que nos dijo, por favor, vámonos leyendo otra vez. Con la mira, con el fin de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él que Dios es el justo, ¿verdad? Es el juez justo. Y Él mismo nos justificó en Cristo. Ahora nos puede bendecir. Ahora nos puede reconciliar. Pero solo por Jesús. Miren ahora en el capítulo 4, versículo 5. 4, versículo 5 en la siguiente página. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío,
su fe les es contada por justicia. ¿Ven lo que nos cuesta a nosotros? Creer. Creer en la palabra de Dios. Y Él nos justifica. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sin obras. Es por gracia. Es todo por la gracia de Dios. Entonces ahora miren, como les decía antes, si llegamos el hermano Tomás y yo al cielo y presumiendo, uy, has de haber sido muy bueno, ¿verdad? Porque entraste al cielo, ¿qué hiciste? Y él me cuenta todo lo que hizo. Y yo le cuento todo lo bueno que hice. Es más, por eso estamos en el cielo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Presumiendo, ¿verdad? ¿Quién? ¿Qué tan buenos éramos? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Siguiente versículo. Miren. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿De qué podemos presumir? Queda excluida. No hay de nada que podamos nosotros presumir. ¿Por qué? Porque no hicimos nada para obtener la salvación. No hicimos nada para que Dios nos perdonara. Jesús lo hizo todo. Jesús lo hizo todo. Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Sino por la ley de la fe. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice. ¿Por la de las obras? No. ¿Qué les dije? Que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer para merecer el perdón. No dice, sino por la ley de la fe. Es a través de la fe. Por gracia sois salvos a través de la fe. Vayan conmigo a Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Aquí nos dicen, miren lo que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. Miren, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, es por fe, es por la gracia a través de la fe. ¿Se dan cuenta qué maravilloso? Que quiere decir que Dios lo hizo todo. Dios hizo toda la obra por nosotros. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Gracias a Dios porque aquí todos somos gentiles, ¿verdad? Amén. Versículo 30, porque Dios es uno, y el que justifica por la fe, de nuevo, por la fe a los de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles. Versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley. Dice, ¿invalidamos la fe porque tenemos fe? No, en ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley porque es la ley de la fe, ¿verdad? Cuando tenemos fe estamos cumpliendo la ley de la fe ahora. Porque es lo que Dios requiere de nosotros, que tengamos fe. Como vimos de nuevo en Efesios 2:9. Ahora vayan conmigo a Tito 3:5. Tito está enseguida de la segunda de Timoteo. ¿3:5? Sí. Tito 3, perdón, ¿qué dije? Tito 3:5. Sí, Tito 3:5. Miren lo que nos dice. No nos salvó por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así fue que Dios nos salvó, no por obras de justicia, lo que habíamos hecho, dice, sino por su misericordia, por la gran misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Miren hacia atrás el capítulo 2, versículo 13 de Tito. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo.
Eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿A dónde? Está en Tito 2:13. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que estamos esperando ahora. Nada más que llegue el día, ¿verdad? En que Dios nos lleve a su presencia. Gloria a Dios por su gran misericordia. Ahora ya vimos que éramos completamente perdidos. Pero por la gracia de Dios, a través de la fe, ahora somos ¿qué? Hechos hijos de Dios y estamos esperando la bienaventurada venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es lo único que esperamos, que venga y nos lleve a casa. Aquí, como les digo, nomás estamos de pasadita. Aquí no nos vamos a quedar, ¿verdad? ¿Han visto a alguien construyendo su apartamento ahí en el aeropuerto? ¿O en un ferrocarril o en una estación de autobuses? No, ¿por qué? Porque todo el mundo está de pasada, ¿verdad? Así estamos nosotros aquí. Dice que no pongamos las cosas en las cosas de aquí, sino en la tierra, sino en el cielo. Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. La diestra de Dios. Es lo que tenemos que hacer ahora. Poner nuestro corazón en Cristo. ¿Saben? Como cristianos nosotros no agregamos a Cristo a nuestra vida. Nuestra vida está completamente entregada a Cristo. Lo que hacemos, lo que hablamos, lo que soñamos, todo lo que somos, pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. Amén. No somos nuestros, sino nos debemos a Él, nos debemos completamente a Él, porque Él nos rescató del infierno, nos rescató del poder de Satanás, nos rescató de la muerte, nos rescató de la tumba, nos rescató completamente y ahora completamente pertenecemos a Él. ¿Y cómo lo vamos a servir? Con todo el corazón, con todo el corazón. Por eso les ruego, les suplico, vengan, congréguense lo más que puedan, lleguen a tiempo si es posible, para pronto, desde todos, empezar desde el primer canto, entregarnos por completo al Señor en alabanza, en adoración, en glorificación de nuestro gran Dios y Salvador, que dio su vida por nosotros. ¿Qué pudo haber dado Dios que no dio? Si dio su propio Hijo y su Hijo dio su propia vida, ¿qué retuvo de nosotros? Lo más valioso que tenía. No nos dio un planeta, no nos dio una estrella, no nos dio una constelación, porque con todo y constelación y estrella nos vamos al infierno. Nos dio a su Hijo para que nos salvara y nos diera la vida eterna. Lo más valioso, lo que más necesitábamos, el perdón de nuestros pecados. Por eso ahora lo servimos con todo el corazón, hermanos. Y les digo, cuando tengamos allá nuestro hogar, vamos completamente a seguir adelante en la obra que nos ha llamado, sirviéndolo, adorándolo, glorificándolo, estudiando su palabra y compartiéndolo con toda la gente y ayudando, siendo las manos, los pies, los ojos, la boca y el corazón de Cristo en la comunidad. Nos vamos a envolver en misiones, nos vamos a envolver en evangelismo, vamos a estar activos en la obra del Señor. Amén. A propósito, antes de que se me olvide, un anuncio. Un pastor de una iglesia de Joshua Tree me pidió que quiere traductores. Van a ir un viaje en el verano a Ensenada y necesitan traductores y trabajadores también. Si alguien está interesado, algunos están interesados, déjenme saber luego y agarro sus números, teléfono y todo para hablar con el pastor y decirle que tenemos 1, 2 o 3 dispuestos. Porque es lo que vamos a hacer. No nos vamos a quedar encerrados en 4 paredes y dejar que el mundo se vaya al infierno. Nos vamos a ir a infiltrar el mundo para que muchos vayan al cielo y rescatar las almas que se están perdiendo. Porque a eso nos llamó el Señor. Ahora somos soldados de Cristo, ¿verdad? Y ya es un soldado, pelea. ¿Y qué dice? Sí, Señor, no dice, ¿cómo que hay guerra así? Ahora es mi día off. mi día feriado, mi día de descanso. Yo no peleo en las tardes, yo no peleo en los días nublados, yo nomás cuando el sol está calentito y el enemigo está lejos, ¿verdad? No. Cuando el jefe nos llama,
Todos a la orden, ¿verdad? A servirlo y es lo que vamos a hacer, porque somos hijos de Cristo, ¿verdad? Amén. Hoy soldadas. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te adoramos y te glorificamos, te exaltamos, Señor. Te damos las gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por haber enviado a tu Hijo al mundo a morir en la cruz por nosotros. Señor, ayúdanos a hacerte fiel.